Bienvenidos al circuito de velocidad de Daytona. Estamos en la clase GT2 y voy a correr con el Corvette C7R del 2014 porque tiene el desarrollo de velocidad punta necesario para pelear el podio. También le hice varios ajustes de tuneo para conseguir más desplazamiento, como los ajustes en la transmisión y la reducción de la carga aerodinámica. Son 26 vueltas y estoy probando la duración de las gomas intermedias. Para escalar posiciones necesito calentar las gomas y necesito usar el rebufo de los rivales para tomar impulso más rápido. Y para conservar ese impulso no puedo frenar y tengo que hallar los espacios. El Viper de Panda logra abrirse camino por la izquierda justo en el límite de la pista. Yo tengo que ser prudente porque los rivales se ponen nerviosos con facilidad. Lo intento por la zona baja y el C8 me cierra el acceso. Regreso a su estela para usar el rebufo de nuevo y me abro a la derecha cerca del muro para evitar otro contacto. El Viper de Panda se pelea con la novena plaza y recibe una penalización por salirse del asfalto. Ahora es mi turno de acercarme a los líderes. Me pongo en persecución del BMW y le adelanto en el carril central. Aquí vemos a un Ferrari que va volando y con un pequeño toque se abre espacio hasta la séptima plaza. Yo intento rebasar por arriba, pero el Porsche rebota con el Ferrari rojo y me cierra la ventana obligándome a descender. Mantengo el impulso y aprovecho la estela del Ferrari blanco para acompañarle en el ascenso. Y de un solo jalón nos metemos entre los 5 mejores. Uy, el Ferrari pierde balance y se trompea de forma inesperada. El Ferrari lo intenta por la izquierda y yo por la derecha. El Corvette le tranca el carril al Ferrari y yo quedo libre para tomar la delantera. Pero quedé en una zona de mucha fricción y mi coche pierde velocidad. El Ferrari presiona al Corvette y trata de dominar la trazada. Pero mi coche tiene más desplazamiento y le arrebato su lugar en pocos metros. Sin embargo, aún no tengo el mejor carril para superar al líder, así que tengo que esperar el sector plano para desarrollar más impulso. Consigo una pequeña ventaja por una nariz, pero no es suficiente y el otro Corvette sostiene la mejor trazada. No me queda de otra que regresar a su cola y pensar en otra estrategia. Esta situación se repite en un par de vueltas y de la nada aparece un BMW que aprovecha nuestra pelea para avanzar sobre nosotros. Pero ambos cerramos los espacios para no facilitarle las cosas. Entonces el tipo pierde la paciencia y me da un golpe que pudo ser muy peligroso. Ahora debo cuidarme porque este jugador está dispuesto a causar accidentes. Amenaza al líder y este se pone en el límite de la línea amarilla para evitar un empujón. Yo consigo más impulso y me pego al trasero del C7 para apoyarlo. Con esta maniobra conseguimos distancia del BMW, pero esto aún no termina. Esta es una forma de ayudarse si quieren despegarse del lote. El que va detrás usa el rebufo para conseguir velocidad y en vez de usarlo para hacer el rebase, hace un contacto para dar un empujón. Con esto hemos logrado concentrar la pelea por la punta entre los dos. Para la vuelta 10 me abro espacio en el carril interno y le obligo a ceder. Pero aún no es suficiente velocidad y el compañero se recupera muy pronto. De igual forma puedo notar que en este carril no está muy cómodo y lucha por sostener la dirección estable.
intenta recuperar el carril interno y yo no se lo permito. Pero en el término de la vuelta 13, logra ponerse delante, quitándome el dominio. Y cuando quedan 10 vueltas para terminar la carrera, tengo que abandonar la pelea para ingresar a los pits. Instalo las gomas blandas para buscar una remontada milagrosa. Al salir me doy cuenta que aún estoy en el podio y eso me da motivación. Si quieres ahorrar un poco en tu suscripción del Game Pass de una forma segura y legítima, sigue los enlaces que te dejo en la descripción del video. Son los vendedores con más reputación de eneva.com, a los que yo siempre les compro las tarjetas de renovación del servicio. Compra seguro, fácil y con el respaldo de eneva.com. Y cuando estoy terminando la 18ª vuelta, el BMW entra a los boxes y yo recupero la segunda plaza. Para el término de la última vuelta, el líder consigue una ventaja aplastante y se lleva la victoria con su estrategia de no parar. Esta fue una carrera de aprendizaje con un buen resultado. Así que voy a intentarlo de nuevo para buscar la victoria, pero esta vez usando el compuesto duro para no parar en los pits. En esta segunda ronda fue más fácil escalar posiciones, aunque sí tuve un pequeño tropiezo que casi me puso en problemas. A partir de allí, recuperé el ritmo y pude regresar a mi objetivo. Para el término de la 13ª vuelta, los líderes habían entrado a los pits y yo obtuve el liderazgo de la carrera. Y para el cierre tuve que hacer un esfuerzo para mantener el control, porque mis neumáticos estaban casi deshechos. Y también estuve vigilando el retrovisor porque 3 corredores estaban ayudándose para intentar alcanzarme, y casi lo consiguen en la etapa final. Luego de 20 minutos de recorrido, escalé 18 posiciones con un tiempo de vuelta muy bueno, incluso por debajo del tiempo de mi carrera anterior. Mi consejo es que aproveches estas carreras para practicar en los óvalos antes de la introducción de las carreras de NASCAR. Es un buen comienzo para tantear la acción que se viene. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!